Saludamos a la doctora Catalina Mendoza. Ella es directora de Género e Inclusión Social en el Gobierno Provincial de La Suay, una especialista en género y desarrollo. Bienvenido, doctora Mendoza. El tema del veto total al Código Orgánico de la Salud, un cuerpo legal que se ha venido discutiendo intermitentemente por aproximadamente 8 años en la legislatura, ha causado nuevamente un remesón en Ecuador y un gran debate en temas relacionados con la salud en general y en temas relacionados con género en particular. Quisiéramos conocer su punto de vista con un antecedente. Hace pocos días, en una declaración para este medio de comunicación, usted señaló que el gobierno nacional ha cedido a las presiones y a los intereses de sectores ultraconservadores de Ecuador. Quisiéramos conocer en qué se fundamenta este criterio. Muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a la distinguida audiencia de Antena 1 y Academia TV. En efecto, desde mi particular punto de vista, la negativa, el veto total al Código Orgánico de la Salud se da en un contexto en el que actores políticos se han pronunciado precisamente exigiendo este veto total al Código Orgánico de la Salud. Y es evidente en el país que estos actores políticos están vinculados a líneas neoconservadoras, ¿no? Neoconservadoras y de carácter familista, que mantienen posiciones antiderechos, posiciones anticonstitucionales en torno a los derechos sexuales, a los derechos reproductivos, al derecho a la no discriminación por orientación sexual. ¿Se incluyen entre estos sectores o personas solamente a políticos ecuatorianos o están también involucradas ciertas organizaciones y entre ellas quizá las iglesias, Iglesia Católica y otras iglesias? Como decía, es evidente que una posición religiosa, ideológica, es la que está sustentando las intervenciones, los puntos de vista de varios políticos que se han pronunciado precisamente en contra del Código Orgánico de la Salud. Desde los medios de comunicación hemos visto de una manera intermitente el hecho de que estos temas y particularmente este cuerpo legal tan importante, el Código Orgánico de la Salud, ha generado polémicas cada vez que se lo trata. Pero en esta última ocasión en particular, un paréntesis de espera bastante denso se abrió hasta que el gobierno de Lenin Moreno tome su decisión y tomó la más drástica, la de vetar en forma total este código. Pero quizá lo que más ha llamado la atención son los argumentos bastante vagos, bastante generales que el gobierno ha dado como argumentos para haber o para tratar de justificar esta medida. Creo que es muy importante ir a lo específico, a lo puntual. ¿Cuáles son los artículos más polémicos que quizá habrían motivado esta decisión del gobierno nacional? Sí, en efecto, se echa de menos un debate científico y además una información veraz, completa de carácter científico en torno al tema, ¿no? En efecto, mientras existen voces que hablan de que el Código Orgánico de la Salud lo que estaría abriendo paso es a la despenalización del aborto, lo que el Código Orgánico de la Salud planteaba es que el aborto en cualquiera de sus manifestaciones o por cualquier causa aparente es considerada una emergencia obstétrica. Por lo tanto, los profesionales, las profesionales de las entidades de salud están obligados y obligadas a brindar atención de salud de carácter integral, ¿no?, a esta emergencia obstétrica, además respetando los principios de confidencialidad, además guardando el secreto profesional, es decir, garantizando una salud integral, ¿no?, para aquellas mujeres que se encuentran en esta situación. Me parece que es del artículo 201 del código al cual usted se está refiriendo. Bueno, el artículo, no me acuerdo en este momento exactamente, pero en efecto, la propuesta
es en ese sentido, ¿no? Y esta propuesta lo que hace es desarrollar de mejor manera principios constitucionales que están reconocidos en nuestra Carta Magna del año 2018, pero además están en íntima relación con otras leyes que están absolutamente vigentes, ¿no? Como la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres y el propio Código Orgánico Integral Penal. Es decir, lo que hacía esta propuesta de articulado del Código Orgánico de la Salud era simplemente desarrollar los principios constitucionales que están ya reconocidos y armonizar y articular de mejor manera la prohibición de los profesionales y las profesionales de la salud para no atender la emergencia obstétrica, el aborto en curso, basándose en una pretendida objeción de conciencia. Parte de lo que Entonces, dice este artículo 201 es poner en la calidad de una emergencia obstétrica a cualquier tipo de aborto, prohibiendo a las casas de salud y a los profesionales negar atención a estas emergencias. En lo que hemos podido escuchar a activistas del sector de la derecha, opositores al código, es que la forma en general en la que está redactada este artículo es un eufemismo que abriría todas las posibilidades para legalizar el aborto sin ningún tipo de trabas ni consideraciones en Ecuador. ¿Qué se puede decir en contra o para refutar estos criterios? bueno, lamentablemente yo podría indicar que no se trata de un desconocimiento, ¿no? Más parecería ser mala fe o un afán de desinformar a la ciudadanía. Es importante señalar que ya la Constitución de la República reconoce el derecho de las personas en general a la salud sexual y reproductiva. La propia Ley Orgánica para la Prevención de la Violencia de Género en contra de las mujeres obliga a la entidad rectora de salud, en este caso al Ministerio de Salud Pública, a prestar atención integral de salud precisamente en caso de emergencias obstétricas, incluido el aborto como una de ellas. Y el propio Código Penal establece la posibilidad de que no se deba denunciar un caso de aborto precisamente cuando el profesional de la salud esté haciendo ejercicio del derecho a la confidencialidad, No hay del derecho entonces al secreto la profesional. ambigüedad o la indeterminación que argumentan. Me parece a mí que en absoluto es así. Me parece a mí que lo que se ha hecho es desinformar a la ciudadanía y en este momento además ponerle al Estado ecuatoriano en una situación de omisión en cuanto al cumplimiento de sus mandatos constitucionales y también de los informes de diversos organismos internacionales de derechos humanos que sugerían al Estado ecuatoriano mejorar la calidad en cuanto a la redacción de leyes como el Código Orgánico de la Salud para que exista una armonía total en cuanto al efectivo ejercicio de los derechos, en este caso de las mujeres, para ser atendidas frente a una emergencia obstétrica. La propia Corte Constitucional ha señalado que negar una atención de salud en caso de una emergencia obstétrica, como es este caso el aborto de cualquier tipo. Pero vayamos a otro artículo, el 196, relacionado con la reproducción asistida. Para unos es la lectura de la maternidad subrogada en los casos en que existan circunstancias médicas que no permitan el embarazo, y para el otro sector es luz verde para la contratación de los denominados vientres de alquiler. A mí me parece que este es un tema realmente que demanda efectivamente mayor profundidad en su análisis y discusión. No obstante, tal como usted ha señalado la lectura del artículo, me parece a mí que no existe el supuesto venta de los vientres de alquiler. Me parece a mí que se prohíbe las contraprestaciones económicas o compensaciones de cualquier tipo, más bien es evidente esa prohibición. Y más bien el Código Orgánico de la Salud lo que exigía era que la maternidad subrogada sea más bien de carácter altruista, es decir, no tenga ninguna prestación económica, que no tenga ningún fin de lucro. Me parece a mí que
lo que se está haciendo es nuevamente desinformar. Sí invito yo a los actores políticos de la salud, de la academia, a que profundicemos también estos temas, ¿no? Me parece a mí que son temas que no se los ha desarrollado de la mejor manera. Creo que todavía existe dificultad para abordarlos, ¿no? Existe eh, tendencias en torno a considerar o no el tema de la reproducción humana asistida precisamente sobre la base de vinculaciones de tipo más religioso o más de carácter moral. Pero no obstante, es un tema que creo yo que demanda mayor discusión, que tenga efectos mucho más amplios en el debate público, porque es un tema que ya en algún momento la Corte Constitucional lo había considerado cuando habló de el derecho de la niña Satia a tener dos madres, ¿no? A ser inscrita con los nombres y apellidos con los apellidos de sus dos madres. Entonces, son temas que todavía la sociedad ecuatoriana requiere mayor debate y mayor discusión. Bueno, y hay mucho más en este código, los métodos conceptivos también tan discutidos y debatidos en el mundo, necesarios en un planeta que explota ya con su población y que no tiene los recursos para atender debidamente. La pobreza aumenta en la gran mayoría de países del mundo, las evidencias han quedado exacerbadas con la pandemia. ¿Qué es lo que dice el código con respecto a los métodos anticonceptivos? Entendemos que lo que se intentaba es generar una disponibilidad y acceso gratuito a métodos anticonceptivos de calidad en el sistema público, y a los profesionales el de impedir que puedan negarse a aplicar o realizar procedimientos anticonceptivos. Pero esto también es refutado en el sentido de que señalan los detractores de que afectaría el derecho a la objeción de conciencia de los médicos al obligarles a intervenir por cualquier causa, incluso en contra de sus principios. Yo quisiera nuevamente hacer referencia a un principio fundamental de la Constitución del año 2008. Siendo una constitución de carácter laica, digamos así, los profesionales y las profesionales de la salud y de cualquier otra rama brindan servicios públicos en instituciones del Estado, pueden, de hecho, tenemos normas morales y religiosas que posiblemente guían nuestro accionar. No obstante, al momento de tomar decisiones, al momento de ejercer nuestra profesión, la única norma que tiene que servir de sustento para el ejercicio de nuestra actividad profesional es la Constitución y los principios y derechos reconocidos en la Constitución. Por lo tanto, no podrían los profesionales de la salud y las profesionales de la salud activar la objeción de conciencia para denegar la prestación de servicios de salud de carácter integral. Y la dotación de métodos de anticoncepción precisamente forman parte del concepto integral de la salud y de la salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, lo que hacía esta norma, lo que hacía esta propuesta de norma, era simplemente concretar el derecho constitucional ya reconocido por nuestro país de que las personas, y sobre todo en este caso las mujeres, los adolescentes, las adolescentes tengan derecho a contar con métodos anticonceptivos. Además, con la información científica de los profesionales y de las profesionales de la salud en torno a ello. Sin embargo, yo quisiera, no obstante, recalcar una cuestión. No es que por el hecho de que el Código Orgánico de la Salud haya sido vetado, los médicos y las médicas podrían activar su objeción de conciencia para denegar la prestación de salud de carácter integral, incluyendo los métodos de anticoncepción. Más bien, la propia Constitución garantiza este derecho y los profesionales y las profesionales de la salud deberían seguir aplicando esos principios y normas constitucionales, aun cuando el Código Orgánico de la Salud haya sido vetado. El tiempo es imposible que nos permita hacer un análisis general del código, ni siquiera en los términos de salud sexual, de género.
quedan sin poder tratarlo por falta de tiempo y esperemos hacerlo en una nueva oportunidad con usted. El artículo 193, por ejemplo, que habla de atención en salud sexual y reproductiva. Esto tiene que ver con la realización de procedimientos de asignación de sexo en casos de personas que nazcan con anomalías, que es también interpretado como una posibilidad de cambio de sexo sin mayores restricciones en Ecuador, o el artículo 208 sobre el tratamiento para trastornos mentales y adicciones. En todo caso, son temas polémicos más allá de todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, en los correctos procedimientos en la profesión de los médicos, que también se toca allí el tema de los errores que se cometen en los quirófanos, en los consultorios, etcétera, 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 y así como la organización propia del sistema de salud en Ecuador, que se ha mostrado muy débil a lo largo de la pandemia. Todo esto continuará, entendemos, en el debate público, pero en una especie de limbo, cuando sabemos que en un año este código no podrá ser tocado ni avanzar en materia legislativa. Para concluir, doctora Mendoza, ¿qué es lo que cree usted se debe hacer en esta coyuntura cuando se ha generado esta especie de gran paréntesis por parte del gobierno nacional? Yo solo quisiera decir brevemente que lo que hacían estas normas eran proteger el derecho de las personas intersexuales, por ejemplo, a no ser intervenidas quirúrgicamente hasta antes de la pubertad. Darles el derecho a que puedan tomar decisiones en torno a si se hacían o no estas intervenciones quirúrgicas en caso de, entre comillas, malformaciones u otras complicaciones. Lo que ha pasado históricamente es más bien que desde la salud, desde los profesionales de la salud, lo que se ha hecho es más bien aplicar intervenciones quirúrgicas a muy temprana edad, y lo que muchas veces ha significado una lesión a los derechos de las personas intersexuales. Y también lo que se hacía era prohibir expresamente la oferta de servicios para cambiar la orientación sexual de las personas, ¿no? Más bien protegiendo los derechos de las personas LGTBI. Aún cuando no fue aprobada esta propuesta, sigue existiendo la prohibición constitucional de discriminar a las personas por su orientación sexual. Así que están prohibidas, de acuerdo con las normas y principios constitucionales, cualquier oferta que implique pretender cambiar la orientación sexual de las personas en contra, lógicamente, de su consentimiento. ¿Qué debemos hacer? Pues yo creo que varias cosas, ¿no? El día de ayer, varias organizaciones, colectivos, ciudadanos se han movilizado a lo largo y ancho del país para mostrar nuevamente la necesidad de seguir exigiendo al Estado ecuatoriano un compromiso serio en torno a los derechos humanos de grupos de atención prioritaria, en este caso mujeres víctimas de violencia, mujeres, niñas y adolescentes embarazadas, población LGTBI, etcétera. Por el otro lado, a mí me parece que hay que ir explorando mecanismos también para hacer uso del derecho. ¿En qué sentido? El Estado ecuatoriano está incurriendo en una omisión también y puede ser responsabilizado por omisión en cuanto a la falta de legislación que permita garantizar atención integral a grupos de atención prioritaria como mujeres víctimas de violencia, mujeres, niñas y adolescentes que tienen un embarazo en curso y esto es una emergencia obstétrica. Es decir, hay que ir viendo estas posibilidades. Y finalmente, yo creo que lo que Antena 1 está haciendo, lo que Academia TV está haciendo y otros medios de comunicación es informar a la ciudadanía sobre los propósitos y sustentos científicos y de derechos humanos que estaban en la base de la propuesta de reforma, precisamente para desvirtuar esta campaña de desinformación que tiene el gobierno nacional y los grupos antiderechos y neoconservadores para pretender, como digo, obstaculizar el avance y el ejercicio pleno de los derechos humanos, y en este caso de la salud sexual y reproductiva. Bien, queremos agradecerle a la doctora Catarina Mendoza. Ella Muchas es gracias. especialista en género y desarrollo, actualmente directora de género e inclusión social en la prefectura de la SUAY. Nos vamos a una breve pausa.